estar acá con ustedes. Me presento, yo soy Pablo Ijar, soy director de marketing de Disruptivo y Social Lab México y sobre todas las cosas yo creo que soy un apasionado por el marketing y la comunicación para transformación y para procesos de transformación. Esto me ha llevado a impartir, a estudiar y a impartir seguimiento a organizaciones de la sociedad civil en materia de comunicación, a más de 1000 organizaciones. La vez pasada hicimos la cuenta y eran más de 1000, así como a diseñar y ejecutar las estrategias de comunicación de diversas fundaciones, organizaciones sociales, proyectos sociales que van desde fundaciones de aseguradoras hasta fundaciones de temas ambientales, como The Nature Conservancy o agencias de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Avísenme eh, por el chat de dónde nos acompañan. Me dijeron por ahí que había gente de otros países. Cuéntenme de dónde vienen y sobre todo a qué se dedica su organización. Esto me va a ayudar a empezar a guiar la conversación, quizás poner ejemplos de, de organizaciones similares a lo que ustedes están haciendo, etcétera. Voy a empezar compartiendo pantalla y igual no veo que nadie haya puesto de dónde viene ni exacto. Somos, creo que ¿cuántas personas somos? No veo. 26. 26 personas, ya, y nadie quiere ni decir de dónde viene. Bastante mala onda, fíjense. A Una ver. disculpa, no tecleo tan rápido, pero en eso estamos. Buenos días. Gracias, gracias, buen día. Bueno, ahí váyanme contando. Mientras yo les voy platicando de qué va estas 2 horas que vamos a estar aquí. Vamos a hacer dos cosas que son muy prácticas y fundamentales. Primero, entender el contexto general de qué entendemos por comunicación de impacto, dimensionar ante qué situación estamos y de qué tamaño es el potencial que tenemos cuando hablamos de comunicación de impacto, incluso cuando hablamos de comunicación de impacto sin recursos, sin grandes agencias de comunicación detrás, sin producciones, etcétera. Y a partir de eso generar una estrategia de comunicación básica. Lo primero que nos encontramos normalmente, nosotros tenemos una agencia de comunicación enfocada en proyectos sociales o ambientales y lo que normalmente nos encontramos es organizaciones que no pueden hacer dos cosas muy básicas. Primero, decir qué hacen de una manera sencilla, capaz de llegar a todas las personas y después definir audiencias. Esos, digamos que son los dos primeros pasos más chiquitos que uno tiene que dar para empezar a hacer comunicación adecuada a las audiencias. Eso y entendiendo el marco general de qué es la comunicación de impacto, como que te da un piso base con el cual se pueden avanzar y se pueden operar estrategias de manera mucho más efectiva que lleven a generar un impacto mayor social o ambiental. Ya veo que ya empezaron a poner Andrea de Cardio Chavitos de Nuevo León. Atienden a pacientes con un enfoque en salud en infancias, con cardiopatías congénitas. NEO México, organización en pro de la empleabilidad juvenil. Brindamos capacitaciones técnicas. Mira, me da gusto, Jacqueline eh, y Jesús. De hecho, nosotros trabajamos mucho con Fundación Coppel en materia de empleabilidad y con Monte de Piedad. Entonces, quizás podemos ponerle unos ejemplos. Eh, Buenísimo, muchas gracias. ¿Cuáles son los acuerdos de la sesión? Obviamente, soy la única persona con cámaras encendidas. Idealmente, entre más cámaras encendidas haya, la sesión es mucho más agradable y se les agradece.
Mil gracias, Jesús y Juan Ignacio, Mónica. La verdad es que es muy agradable ver, por lo menos, que hay gente del otro lado y hay una interacción y, sobre todo, justo interactuar. O sea, de repente levantar la mano, de repente que esto se convierta en algo más que una clase que podrían ver en YouTube. De hecho, tenemos un curso en línea gratuito de comunicación de impacto en el que vemos muchas de estas cosas. Luego se los pasamos. Idealmente estamos aquí para interactuar, partiendo de este asunto de que la comunicación no solo es que alguien hable, no solo es quien tiene el micrófono más potente, sino escuchar. Entonces, se les agradece esta parte. Y bueno, la plena atención para sacarle jugo, ¿no? Vamos a empezar con un ejercicio. Les invito a que saquen sus celulares, escaneen este código QR y contesten esta encuesta. Si no pueden sacar sus celulares o se les complica, les voy a dejar en el chat el link a la encuesta. Y les cuento de qué va esta encuesta. Esta encuesta son 10 preguntas muy sencillas para conocer el estatus de la institucionalización / profesionalización de sus comunicaciones. Y como toda evaluación inicial, la verdad es que sirve para poner un piso parejo y entender hacia dónde vamos. Yo después, a quienes contesten esta encuesta, les voy a mandar un, un análisis en función del resultado, en donde dice, si sacaste de 1 a 4 probablemente tengas estas características, si sacaste de 4 a 6 estas, de 6 a 8 estas, y de 8 a 10 estas, ¿no? Y te recomendamos esto, etcétera, ¿no? Eh, ¿Con qué objetivo hacemos esto? O hacemos esto con el objetivo de visibilizar que el nivel de profesionalización siempre puede ser un poquito mayor y siempre vale la pena empujarlo un poquito más. Eh, no conozco ninguna organización que haya sacado 10 y las que han contestado a todo de manera positiva sé que son mentirosas porque los conozco y, y la verdad es que hay unas grandes áreas de oportunidad en todas las organizaciones y vale la pena, pues como en todo, asumirlas y a partir de ahí agarrar el toro por los cuernos. Cuéntenos en el chat igual cómo van saliendo en sus calificaciones, que no les den pena contestar y, y vamos para adelante. Ok, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que platicar? Es qué es la comunicación de impacto y qué entendemos por comunicar el impacto. Y por comunicar el impacto entendemos un proceso que viene conceptualmente y teóricamente desde la modernidad. Desde la modernidad, desde la imprenta de Gutenberg hasta TikTok, procesos sociales se acompañan por procesos de comunicación. En muchos casos, los grandes procesos de transformación social, los grandes cambios vienen justamente por un impulso en materia de comunicación. Acá tenemos La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, un cuadro que a mí me encanta, en donde el autor plasmó muchos elementos de la sociedad que resultaron claves para la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa en general tiene muchísimos elementos que uno puede decir y puede tomar y decir, wow, la comunicación fue fundamental. Desde los caricaturistas que publicaban tiras cómicas burlándose de la monarquía, incitando al pueblo a hacer a los levantamientos, hasta los grandes artistas, plantearon un esquema de comunicación propenso para que la revolución se diera y pues cambiáramos el mundo como lo conocemos. Pero de eso a Greta Thunberg ha pasado exactamente lo mismo. Un proceso de comunicación que acompaña un proceso de transformación social, una chavita con pocas habilidades sociales tradicionales, en el sentido en el que tengo entendido que está diagnosticada en algún espectro del Asperger y emite mensajes de comunicación súper duros, súper directos. Pero son tan directos y son tan contraintuitivos, porque es una niña de un país privilegiado, es una niña en condiciones que no debería de quizás estar peleando por lo que pelea, en condiciones normales, en condiciones ideales más bien. Y encontramos que hay millones y millones de personas resonando con mensajes específicos que ella emite.
¿Y cómo pasó esto? Pues esto pasó de manera pues muy, muy natural, muy poco guiada, muy orgánica, pero también hay manera de hacerlo guiado y hacerlo orgánico, y eso es un poco a lo que vamos en toda esta sesión. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay manera y por qué resulta posible para nosotros hacerlo? Porque la comunicación actualmente es lo que los académicos antes llamaban que la comunicación ATL o above the line, que se conoce en marketing, es decir, la comunicación tradicional, los periódicos, la televisión, los espectaculares, era una comunicación de uno a muchos. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Miren, la mejor manera de explicarlo es con mi experiencia personal. Mi primer trabajo serio fue en un periódico y yo trabajaba como redactor en la sección de internacional. Y lo que más me gustaba, lo que más me apasionaba era llegar, sacar y ver lo que había pasado el día anterior en la zona del mundo que a mí me tocaba cubrir y llegar a un consejo editorial de 5 personas que definíamos que iban a leer cientos de miles de personas al día siguiente. Y yo decía, me sentía con un poder brutal, porque decía, claro, si yo decido poner esto o no, claro, con el equipo, con una línea editorial, podemos mover tendencias. Por eso en México Sabludovsky era tan poderoso. Por eso los medios se convirtieron en este gran poder gigantesco que controlaba al país entero, ¿no? Por eso las producciones de Televisa llegaron a todos los países con dictaduras militares en América Latina, etcétera. ¿Por qué? Porque unas pocas personas definían lo que consumían la mayoría. Pero ¿qué pasó con la Internet? La comunicación se convirtió de muchos a muchos. Cualquier persona con su celular tenía la capacidad de movilizar y de mandar mensajes que movieran a todos. El primer gran caso que yo tengo identificado, y si alguien aquí conoce uno anterior a esto, es en el 11M en Madrid, después de los bombazos de Madrid. Si recuerdan, el presidente Aznar le dijo mentiras a toda la gente y les dijo que había, en sus primeros comunicados, les dijo que había sido ETA, el grupo terrorista, el que había puesto las bombas en el sistema de transporte público de Madrid. Y eso no era cierto, eso era parte de su narrativa para capitalizar políticamente la tragedia. Había sido un grupo terrorista árabe, a propósito de la invasión de España a Afganistán, creo. Eh, ¿Y qué pasó? Unos ingenieros trazaron, de repente de un momento a otro, todas las calles de Madrid se llenaron de gente pidiendo la verdad sobre lo que había pasado. ¿Cómo sucedió esto? Resulta que alguien escribió un mensaje de texto en SMS diciendo que Aznar les estaba mintiendo, que se veían todos a determinada hora, y ese mensaje se reenvió. Un grupo de ingenieros españoles hicieron la trazabilidad de estos mensajes y encontraron que había salido de manera muy orgánica de alguien y ¡pum! Había explotado. Y entonces esto mismo fue lo que sucedió tiempo después en la primavera árabe, en este movimiento de democratización de los países árabes que llevó al derrocamiento de varios dictadores. ¿Y qué fue esto? Canales de comunicación que hacían fácil, entonces era Twitter, que ahora que lo pienso, qué peculiar es que Twitter durante muchos años fue ese canal de comunicación para tirar dictaduras y para democratizar movimientos, y hoy todo indica que más bien está tirado al otro lado, a, a movilizar de acuerdo a otras cosas. Pero bueno, lo interesante es que cualquiera tenía y tiene en su celular un aparato capaz de comunicar lo que sea que pasaba en el mundo. Cuando yo trabajaba en el periódico, para validar que una noticia era una noticia, uno se tenía que meter a las agencias de noticias, a Reuters, a DPA, etcétera, y ver lo que los periodistas estaban poniendo respecto a una noticia. Entonces, si había, por ejemplo, un bombazo en Tel Aviv, lo primero que aparecía era como una suerte de Twitter, Reuters. Te metías y veías bombazo en el barrio sur de Tel Aviv, se reportan tantos heridos. No sabemos hasta la fecha quién se adjudicará la bomba. Y entonces uno decía, bueno, vamos a esperar porque tenías que corroborar
que eso había sucedido. Entonces, otro periodista se metía, corroboraba y mandaba la información. Corroborado, sí fue un bombazo. Hoy basta con meterse a redes sociales para corroborar eso, porque hay alguien publicando algo, hay alguien hablando de eso. Eso habla de que la comunicación es mucho más democrática, mucho más al alcance de todos y la capacidad de mover y de colocar mensajes está al alcance de nuestras manos. Eh, Esto pasa por entender que la comunicación no es una herramienta ni un componente anecdotario de los procesos de transformación social. En las organizaciones sociales, yo durante algunos años trabajé en una organización social donde alguien me dijo que, que la comunicación era poner puntos y comas y revisar el mensaje. Entonces yo decía, hombre, esta persona no entiende absolutamente nada. O sea, la comunicación debe estar en el centro del proceso de transformación que queremos generar, ¿no? Es decir, entender a las audiencias como potenciales agentes de cambio, no entenderles como receptores pasivos de información, como sí creen, por ejemplo, muchos mercadólogos, dueños de marcas comerciales, de estos que ponen espectaculares gigantescos diciéndote que compres algo que no necesitas y que pues, la efectividad de esa comunicación está muy en duda. Pero todo esto para decir, nosotros entendemos que las personas que están del otro lado son audiencias y son potenciales agentes transformadores, son potenciales donantes, son potenciales embajadores de nuestra marca, son todas las personas a las que les hablamos tienen ese potencial. Entonces, ¿por qué no diseñar estrategias de comunicación para justamente impulsar los proyectos que tenemos? ¿Qué mejor ejemplo que este video? El 17 de noviembre del 2017 alguien publicó, bueno, esto fue el primero que yo encontré, este video de la tortuga que seguramente muchos han visto de ustedes. Eh, ¿Qué pasó desde ahí? Si uno hace un análisis sobre el tema de la prohibición de popotes de plástico antes, 5 años antes de eso, solo había tres noticias de una problemática gigantesca. Un video grabado con un celular de una persona generó que después de su publicación se publicaran 643 noticias en ese lapso de tiempo y, por supuesto, modificara hasta la política pública, modificara las fábricas, modificara la industria de los materiales de un solo uso. Es impresionante cómo se movió todo por un solo video que alguien grabó y alguien subió. Esto es a lo que nos referimos con la comunicación de impacto. Eh, pero no todos los procesos de comunicación son así, son casuales, son orgánicos, son alguien subió el video. El mejor ejemplo es este, Movember. No sé si alguien lo conoce, pero es este movimiento de en noviembre dejarse las barbas, el bigote. Y cuando alguien te pregunta por qué te estás dejando eso, tú dices que es por el cáncer de próstata. Eh, ¿De dónde sale todo esto? Pues sale de una fundación australiana, cuyos fundadores y personas directivas estaban en un bar en 2004 y alguien dijo, ¿se acuerdan que los mostachos y los bigotes en los 80s eran una gran tema? eh, Eran un gran tema de moda. ¿Qué pasó con los bigotes? No, pues quién sabe, habría que volverlos a poner de moda. ¿Y por qué no lo cruzamos con nuestra causa? Porque todo el mundo habla del cáncer de mama. Octubre es el cáncer de mama en todo el mundo, por todos conocidos. La Torre Eiffel se pone de rosa, todo el tiempo, todo el mundo sabe que ese es un tema, pero nadie sabe del cáncer de próstata. Pues vamos a ponerle cara al cáncer de próstata y vamos a ponerle barba. En ese año lograron ellos convencer entre sus amigos a 400 personas y con esas 400 personas dejarse el bigote y llamar a todos a donar para esta causa, para esta organización. Lograron $4,000. Al año siguiente lograron subir a 9,000 personas. 2 años después ya eran 50,000 personas. Y 3 años después le perdieron la cantidad de personas y ya estaban recaudando de manera orgánica $174 millones por algo que ya ni siquiera tenían que diseñar ni hacer nada. Es decir, habían generado un proceso de comunicación, una pequeña campaña chiquita
con muy buenos componentes, una joya de componentes, habían gamificado, le habían puesto cara, habían hecho visible algo que era invisible, habían hecho algo con muchos componentes claves, aparentemente muy sencillo, pero a la vez muy complejo de diseñar. Pero los resultados ahí estaban. Y hoy en todo el mundo, muchas personas conocemos cuál es la causa gracias a los bigotes y gracias a esto, ¿no? Eh, quiero que vean este video y díganme si escuchan el audio, porque Más de 800.000 personas sufren se Alzheimer en escucha. España. Sí se escucha. Cifra va en Sí. aumento. Gracias. Necesitábamos acercar esta enfermedad a la sociedad. Anda, pero bueno, ¿qué haces aquí? Mi hombre, ¿no te acuerdas de mí? ¿De qué? Que no he cambiado tanto, hombre. ¿Y tú qué? ¿Pero y vives aquí? ¡Qué fuerte! Sí. No sabía. ¿Hay cuánto tiempo? ¿De verdad que no te acuerdas? Ay, pero no recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? ¿No me conoces? Bueno, gracias. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Conseguimos hacer sentir a la gente el Alzheimer en su propia piel. En redes sociales como Facebook, creamos un falso perfil, Alicia Hernández. Mandamos mensajes en los que te trataba como si te conociese desde siempre. Cuando la gente contestaba que no se acordaban de ella, una autorrespuesta automática les llegaba con el mensaje. Así se siente una persona con Alzheimer. Ayúdanos a vencerlo. Regalamemoria.com. Diseñamos mini noticias en los principales periódicos online del país. Cambiamos los nombres y las fotos a los personajes supuestamente más conocidos del mundo para volver a hacer sentir las consecuencias de la enfermedad. En radio, utilizamos la misma estrategia, pero a través de ráfagas informativas. Avance informativo. Ante la crítica situación económica, el presidente del Gobierno, Álvaro Gutiérrez, se reúne hoy con el líder del Partido Popular, Guillermo Hernández, en la Moncloa, para hacer un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos. Y en cultura, la protagonista de Jamón Jamón y ganadora de un Oscar, Paula Sánchez, recogerá mañana el premio de la Unión de Actores. Así se siente una persona con Alzheimer. Ayúdanos a vencerlo. Regalamemoria.com. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿No te acuerdas? No. ¿No me conoces? No. Bueno, gracias. ¿Y dónde te llevaba todo esto? Una web en la que la gente podía donar dinero para la lucha contra el Alzheimer, comprando memoria para regalar memoria. Pendrives de 1 giga. Estas son las imágenes más vistas en nuestra página web. ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? Una idea brillante. Es un recuerdo de las mejores, como esta campaña a favor de los pacientes de Alzheimer. Regala memoria. Toda una lucha contra el olvido. Más de 1 millón de visitas en YouTube de La Acción de Guerrilla, el cuarto vídeo de ONGs más visto, más valorado y el super favorito de YouTube de siempre. Más de 400 comentarios positivos de la gente de la calle y ni uno solo negativo. La acción se repitió de forma espontánea en otros países.
Más de 100.000 páginas y blogs comentaron la campaña. Y lo más valorado por la ONG, conseguimos realmente acercar y concienciar a la gente más joven de un problema de gente mayor. Bye bye. Esto es un poco a lo que nos referimos también a la hora de orquestar campañas, que van mucho más allá del solo tener una buena idea. Perfecto, la buena idea puede replicarse en diferentes canales, puede tener diferentes componentes y puede ayudar a cambiar por completo la estructura de una organización o de una causa. ¿Qué necesitamos para lograr esto? Componentes muy específicos para una estrategia de comunicación, que bueno, pues van más allá de las ideas creativas. Eso creo que después tendremos junto con Nico otras sesiones para revisar cómo generar estas ideas creativas y que no parezca algo propio de un genio, una persona genia y ya, sino una metodología que nos ayude a lograrlas. Primero, mensajes clave. ¿Qué le decimos a quién? ¿Quiénes somos? Cosas muy básicas, pero muy bien estructuradas. Gran parte de las organizaciones no lo tienen ni siquiera bajado en un documento de quiénes son nuestras audiencias específicas y qué les vamos a decir sobre nosotros. Después una matriz o un calendario editorial que determina qué pasa, cuándo, qué se produce, qué no, si vamos a hacer mano de una persona voluntaria, etc. Esto nos ayuda también a delimitar los canales y los formatos para entender hacia dónde vamos. Y finalmente la operación, la generación del contenido sin morir en el intento. En materia de mensajes claves, primero tiene que ser accesible. Una de las cosas básicas de lo que hacemos las organizaciones y las personas que nos clavamos en los procesos de transformación es hablar con lenguaje muy complicado, con lenguaje muy técnico, que nos aleja de las causas. Hace tiempo le presenté este video a otro grupo de personas, de organizaciones de la sociedad civil, este del Alzheimer, y me dijo la fundadora de una organización de Alzheimer que era un video reduccionista, que, que el concepto pues no llevaba mucho. Y sí, en efecto, es reduccionista sobre la problemática, pero es exactamente igual de reduccionista que el concepto de hoyo hueco en la capa de ozono, que se le criticó mucho a Mario Molina cuando, después de que Mario Molina descubrió que había un lento, una lenta deterioro, un lento deterioro en la capa de ozono. Lo publicó en un paper y dijo, nos vamos a morir todos si no hacemos algo, y todos de cáncer de piel, hay que hacer algo ya. Y nadie le hizo caso. ¿Cuándo le empezaron a hacer caso? Cuando cambió su discurso y dijo, hay un hueco en la capa de ozono. Los científicos salieron a decir, Mario Molina no sabe nada, no es un hueco, técnicamente eso está equivocado. Sí, técnicamente estaba equivocado, pero a la gente el concepto de hueco, el concepto de hoyo, nos resuena. Es mucho más tangible, es más fácil entenderlo. Cuando las cosas están fáciles, tangibles, pues se empiezan los procesos de transformación y les cuento que el hueco de la capa de ozono, que no era un hueco, ya se regeneró y la humanidad logró detener algo que creímos que no iba a ser posible, o por lo menos que eso creían en los 70s. En los 80s todavía había funcionarios estadounidenses que decían, la humanidad va a tener que acostumbrarse a usar protector solar y gorras, porque pues la industria es muy poderosa, ¿no? Y no, miren cómo sí se puede. Definir todo en función de las audiencias, y esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo. No se trata de lo que nosotros queremos decir, sino de las audiencias. De nuevo, escuchar quiénes son estas personas. Y siempre, yo le digo al equipo de la agencia con la que trabajamos, todos nuestros contenidos tienen que salir y antes de que se les manden a los aliados, le tenemos internamente que poder contestar cuál es la hipótesis de por qué a la audiencia le va a hacer sentido ese contenido. No porque tú quieres decir, tú quieres hablar, no, no, no. ¿Por qué le va a importar a la otra persona? Hacer un trabajo genuino de empatía y en función de eso construir contenidos. La teoría SEO de Search Engine Optimization
Es básicamente una serie de palabras que se utilizan para aparecer primero en los buscadores y es un buen ejercicio para identificar con qué palabras nos queremos asociar. Vayamos a hacer o no una estrategia técnica como la SEO, es buen ejercicio porque nos ayuda a alinear conceptualmente. Y finalmente entender el tono, la forma y los sentimientos con los cuales vamos a impulsar la comunicación. La matriz y el calendario editorial pues nos ayuda a tener una columna vertebral a la hora de operar todo esto, porque de repente las cosas se nos pueden salir de las manos. O, no sé, me ha pasado con aliados que de repente le escriben al equipo, oigan, se nos olvidó que este mes era nuestro aniversario. ¿Nos pueden ayudar con unos gráficos y un video? ¿Cómo? ¿Cómo se les olvidó? Pues claro, están en el día a día y no tienen una matriz. Es tan sencillo como no tienen una matriz de comunicación con hitos mensuales y hitos por Q y ya está. Eso se hubiera resuelto muy sencillo con un documento de Excel, muy fácil de llenar, que hubieran hecho en su planeación en estos momentos del año para el próximo 2025 y listo. Considera las tendencias. Hombre, si en octubre todos están hablando del cáncer de mama, ¿qué vamos a estar diciendo nosotros al respecto? ¿Qué vamos a decir nosotras sobre lo que queremos decir? Y no de manera oportunista, sino de manera de entender cómo funciona el mundo allá afuera. Y finalmente nos ayuda a gestionar alianzas, sobre todo alianzas con, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil de segundo piso que nos pueden dar donaciones. Y entonces vale la pena decirles, hombre, pues vamos a hacer un cruce. eh, Nosotros somos, entre otros, la agencia de fomento social Citibanamex, por ejemplo, y todo el tiempo hay cruces con operaciones, y entonces, no sé, acaba de ganar Bécalos y Fomento Social una cosa, pues hay que sacar. Todo eso sucede gracias a estos documentos, a estas matrices y estas parrillas. Finalmente, canales estratégicos. Bueno, no finalmente, falta otro. Canales estratégicos. No sé si a alguien se le ocurrió aquí hacer un podcast en la pandemia, pero suele pasar. Mucha gente se le ocurrió hacer podcasts. Muchas organizaciones de la sociedad civil. Tengo amigos de organizaciones que me buscaron y me dijeron, oye, ustedes tienen un podcast, ¿no? Sí, desde 2015 tenemos un podcast, 2014. Ah, ok, es que queremos hacer uno. ¿Para qué? No, pues para comunicar. ¿Entre quién? ¿Quién está en Spotify al cual tú quieres hablar? No, es que sí vale la pena porque nuestro director dice que es importantísimo estar en ese medio y lanzaron su podcast, lo hicieron 6 meses, sacó canas verdes porque no son enchiladas hacer un podcast y ahorita están abandonados todos esos canales. Eh, Así sucede con muchos otros medios, entonces hay que entender cuáles son las audiencias y en función de ellas delimitar los canales, ¿no? No todos son digitales. Eso es súper importante entender. Gran parte de la operación y de lo que importa sucede en la vida real allá afuera, no solamente en SEO y en marketing y pautas y demás. No, también hay marketing en las tienditas de la esquina, también hay marketing en los parques, también hay marketing en la gestión comunitaria. Y es súper importante entender que hay que meterle la misma atención a eso de lo que le metemos a otros lugares. Justo acabamos de diseñar una estrategia de comunicación para una organización que opera estrategias de desarrollo comunitario en unidades habitacionales en el sur de México. Y muy interesante, llegamos a la conclusión de que era fundamental en los centros comunitarios lograr poner determinados mensajes que cambiaran la estructura local. Por ejemplo, que lograran reducir la cantidad de basura en el espacio público. Y hay muchísima evidencia y hay muchísima data de cómo tienes que diseñar mensajes para que la gente no tire basura. Poner un mensaje de no tirar basura se le consignará a las autoridades, a todo aquel que sea sorprendido. Tiene el efecto contrario, está científicamente comprobado. Pero entonces, ¿cómo sí? Pues, ¿cómo sí? Hay que diseñar el mensaje de acuerdo a eso y lograr esa cohesión social, que la gente no tire basura, etc. Y finalmente superar la aversión a la pérdida, que es este sesgo cognitivo conductual que nos hace, eh, básicamente lo que el sesgo se refiere es que nos resulta más doloroso perder algo que ganarlo.
A esto apelan los mercadólogos cuando te ponen una oferta por tiempo limitado y le ponen un timer. Te vas a perder estos 20 pesos si no me das 500 ahorita. Y el cerebro automáticamente dice, uy, voy a perder 20 y le depositas 500, ¿no? Es súper ilógico, pero así funciona. Eh, y así funciona también el querer estar en todas las redes sociales. Oye, pero ¿qué nos estamos perdiendo ahorita con TikTok? Pues muchas cosas, seguro, pero ¿tienes la capacidad de hacerlo? Hay que valorarlo, ¿no? Y finalmente, crear contenido sin morir en el intento. Hay varias técnicas para crear contenido en el día a día. A nosotros nos gusta mucho una de Gary Vee, de la regla de los 7X. Y esto quiere decir, por cada contenido pilar, tú sacas 7 microcontenidos chiquitos. Por ejemplo, en, hace muchos años, el CEO y fundador de Disruptivo, Juan del Cerro, hizo un artículo para la revista emprendedor.com, para Entrepreneur. Y resultó que le fue súper bien. Le fue súper bien el artículo, muchísima gente lo leyó y entonces Juan dijo, wow, está muy bueno este artículo. Después lo invitaron a dar una plática TED sin saber bien de qué. Y dijo, ¿de qué lo hago? Pues a ver, al artículo le fue bien, voy a convertirlo en plática TED. En efecto, lo convirtió en un guión. Después, con esa grabación, le sacó cachitos y entonces lo empezó a convertir en clips que publicaba en sus redes. Después lo convirtió en una infografía y, claro, ya después tenía un mar de contenidos, todo a partir de un contenido. Y así funcionan los calendarios editoriales, así funciona la generación de contenido para poder alimentar varias parrillas, varias cosas, de manera sencilla en la operación, sin tener que estar rompiéndose la cabeza. Contenido alineado a evidencia, sobre todo a ciencias del comportamiento, justo para hacer estas transformaciones que nos está esperando para los cambios. Y contenido estratégico. Hecho es mejor que perfecto, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas pensadas, hay que hacer mejor un video bien hecho, un video muy bien estructurado, que 7, ¿no? Que 7 videos y 5 notas, porque hay que estar en todo. A nosotros nos ha pasado, hemos estado en ese momento como medio de comunicación sobre todo, en el cual estamos produciendo y produciendo y produciendo y de repente decimos, pero ¿cuál es el impacto? Quizás hay que regresar y voltear a ver cuáles son las cosas que más impacto generan y enfocarnos. Hay un libro muy bueno que se llama The One Thing, muy, muy bueno, que justo te lleva a la reflexión estratégica de siempre pensar en una sola cosa. Como esta ley de Pareto que dice que el 20% de nuestras acciones determinan el 80% de nuestros resultados. Eh, que técnicamente no es súper precisa, pero sí hace mucho sentido en la vida diaria, a muchas cosas. Y entonces es estar pensando en ese 20% siempre, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del primer problema y pasar al primer ejercicio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo explicar quiénes somos? Nos cuesta tanto trabajo por un sesgo cognitivo-conductual que se llama la maldición del conocimiento. Cuando sabemos mucho de algo, nos cuesta mucho trabajo explicarlo. Es lo que les pasa a los profesores de matemáticas. Eh, Perdón, estaba viendo el chat y un AI estaba diciendo que estaba bastante tranquilo aquí. Pero bueno, esto le pasa a los profesores de matemáticas cuando llegan, empiezan a hablar y nadie les entiende nada, o a estos profesores de física. ¿Por qué? Porque dan por hecho que todo el mundo tiene un mismo piso parejo de entendimiento y que si ellos utilizan determinado mensaje, concepto técnico, por muy básico que sea, el otro lo tiene que entender. Y no, no es así. No todo el mundo sabe lo mismo que nosotros. Está alineado a una cosa que en Disruptivo decimos la arrogancia del impacto. Porque yo estoy trabajando con infancias en situación de vulnerabilidad. A todo el mundo le tiene que importar. Híjole, por ahí no. Por ahí no le tienen que importar a todos. Por ahí necesitamos hacer un ejercicio para ver cómo llevar nuestro mensaje más lejos y necesitamos que estas audiencias entiendan, entiendan que
y compartan nuestro mismo sentimiento, porque al final nosotros estamos en causas sociales, en su mayoría por un tema emocional inicial. Nadie está en causas sociales para hacerse rico, o creo que no, si no les recomendaría que cambiara de estrategia. Eh, y estamos por un tema emocional, por un compromiso con algo. Ese compromiso con algo lo podemos compartir, pero con un tono humano, no con un tono enseñándoles data, evidencia, no, con un tono de personas, ¿no? Este concepto de la misión, visión y valores que viene de las empresas, la verdad es que yo creo que le hace mucho daño a nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque nos mete en este sesgo del conocimiento y nos hace hablar no solo a nosotros mismos y cada vez técnicamente más difícil. ¿Cuál es la solución? La empatía y crear un mantra. Les pongo el ejemplo de disruptivo. En Disruptivo tenemos la misión, lo voy a leer porque no me lo sé, de inspirar, formar e impulsar personas, especialmente a los jóvenes, a generar impacto positivo a través del emprendimiento social. Tenemos una visión donde todas las personas toman acción para resolver los problemas sociales y cuando empezamos a hablar de valores ya la cosa se complica porque una colega y yo decimos estos no son valores, estas son ocurrencias buena ondita, pero no son valores y son muchas complicadas que no me acuerdo y que no me interesan. En cambio, si pensamos en un mantra y decimos, usamos la comunicación, la educación y el emprendimiento para impulsar a las personas y organizaciones en generar impacto positivo, eso está más sencillo. Eso está más sencillo, abre otras puertas a que la gente diga a qué te refieres con impacto, a cómo usas la comunicación y abre la discusión a que cualquier persona pueda hablar de estos temas. Ahora les quiero invitar a generar ustedes su propio mantra en unos 5 minutitos, que empiecen a bosquejar cómo podría ser, cuáles son los elementos fundamentales. Tiene que ser breve, con lenguaje sencillo, nada de conceptos. La vez pasada alguien, es más, lo voy a buscar para enseñárselos. Alguien me enseñó la explicación de lo que era, no tiene ni idea de la cantidad de conceptos técnicos que estaba utilizando. Todo lo contrario a eso, sencillo. Tiene que ser optimista. ¿Por qué? Porque la comunicación en negativo, si bien puede impactar bien en las personas, nos entra en un loop de que las cosas no vale la pena cambiar y entonces no nos llevan a la acción. El pesimismo nos lleva a ver Netflix en nuestro cuarto, no a, no a generar acción, que es lo que queremos. Y finalmente tiene que tener un enfoque externo. Muchas fundaciones hablan, por ejemplo, de en 1990, cuando nuestro fundador se dio cuenta que no sé qué, y el gran personaje, ¿y a quién le importa eso? ¿Por qué no estás hablando de las comunidades con las que trabajas, del enfoque comunitario? No hables de ti. A nadie le gusta la gente que habla de sí misma. Nos gustan las personas que hablan y que nos ponen un espejo. Y sobre todo, tienen este enfoque externo. Entonces, voy a poner un timer de unos 5 minutitos y, eh, y regresamos a ver si alguien nos puede compartir su mantra institucional. ¿Vale? Súper.
Listo, acabó el tiempo. ¿Alguien quiere compartirnos, además de Clara? Victoria, me gusta muchísimo el suyo. Sé que no lo hicieron ahorita, pero ya estaba prácticamente redactado desde que empezamos la sesión. Eh, Promovemos la igualdad de género en la industria de la construcción. Clara, impulsamos la educación integral en niños, niñas y adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad para transformar vidas y formar líderes responsables. Bien, me parece que todavía se puede acortar y todavía, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de menores de edad en vez de varias personas? Incluso pienso que podrías poner los agentes de transformación social al centro, como generamos agentes de transformación social, eh, otorgando capacitación a menores de edad en situación de vulnerabilidad. Algo que empiece por el impacto positivo, creo que puede hacer. A ver, Jesús Gerardo, apoyamos a jóvenes mayores de 18 años que buscan un mejor futuro mediante la capacitación técnica en oficios relacionados a la industria inmueble. De nuevo, creo que otra vez puede, esto es un juego como cuando Twitter te cortaba la cantidad de palabras y tenías que hacerlo cada vez más esencial. Pensar en jóvenes mayores de 18 años. Con jóvenes creo que puedes estar. Si alguien te pregunta si atienden a menores de edad, es otra discusión, pero personas jóvenes, eh, ¿qué es lo que están buscando ellos? Creo que puede ser irrelevante. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ofrecen capacitación técnica en oficios relacionados a la industria de la localidad, me parece. ¿Alguien levantó la mano? Clara. Ay, no sé si me escuché bien. ¿Hay alguna tipo de, no sé, como estructura o fórmula, aparte de que no mencionaba? Ahorita, por decir, cuando hablamos, no sé, de un objetivo, es como que el verbo, etcétera, no sé. Hay varias, pero la verdad es que no me gusta ponerlas así porque creo que de repente reducen las posibilidades. Si quieres, luego les mando una estructura, les mando esta presentación y le voy a poner una lámina en donde también tenemos esto. A mí no me gusta usarlo porque creo que reduce siempre las posibilidades imaginativas de generar un mantra que se salga de las líneas. A veces pues no tiene el verbo, a veces y funciona igual, pero sí, lo voy a apuntar. Sí, yo coincido con Clara, Pablo, porque creo que para quienes no es esto, no lo manejamos del día a día, nos puede servir como de inicio y luego irlo mejorando, irle quitando, eso ya que tú dices, ¿verdad? Pero a lo mejor de inicio sí nos pudiera servir. Súper, claro, igual se los Sí. mando con la presentación. Ahorita mencionabas comenzar como con el impacto, ¿verdad? Es lo más recomendable. A mí me parece que sí. O sea, me parece que comenzar hablando y generando el impacto que generas, pues es comenzar poniendo las acciones al centro. Mario, cuéntanos. Hola Pablo, buenos días a todas y a todos. Oye, pues me gustaría conocer tu opinión sobre esto que puse aquí en el chat. Explórate. Somos una plataforma de cambio social que impulsa la inclusión, la dignidad y el respeto de las personas LGBTQ más en México. A ver, perdón, no lo veo en el chat. Está arribita. Es que quizá se puede enviar para todas las personas o para una persona en específico. Quizás se envió para una en específico. Quizás estabas chateando en secreto con alguien, como cuando estabas en clase, dabas un mensaje, un papelito. Sí, porque Después yo de... tampoco lo veo. Ah, súper. Entonces no estoy loco. ¿Y cómo le puedo hacer para que lo vean todos? Mira, Arriba de donde escribes arriba, el mensaje. justo arriba dice a todos o a Ajá. quien se lo hayas mandado. Creo. O sea, No, no. arriba de donde escribes. Pero bueno, si quieres saber, vuélvelo a leer y yo lo redacto. Muy bien. Dice, ¿Cuál? somos una plataforma
de cambio social que impulsa la inclusión, la dignidad y el respeto de las personas LGBTQ+ en México. Mira, está bien, pero yo creo que podríamos incluso hacerlo más corto. Así, impulsamos la inclusión, dignidad y el respeto de las personas LGBTQI+ en México. O hablar de diversidad, pero no sé si es complejo poner otro término, porque no solo, me parece que no solo es diversidad sexual, sino No, hay muchas sexogenérica formas de o diversidad. sea, ajá. Pero entonces este me parece que quitarle la plataforma de cambio social para algunas audiencias puede funcionar, porque para otras el hablar de una plataforma de cambio social es una muy buena manera de presentarte. Ojo, esto es como lo más básico que te puede llegar a presentar con audiencias más amplias, pero hay veces que tú quieres llegar a una audiencia así, quieres Ok. llegar a la dirección de sustentabilidad de tal corporativo. Ahí hablar de una plataforma de cambio social, pues creo que cambia la cosa. ¿Por qué? Porque estás hablando de una cosa más innovadora, hasta conceptualmente. No, yo cuando escucho una plataforma de cambio social, no escucho ni no, el framing, el, cómo me enmarca el concepto, no me lo enmarca, por ejemplo, asistencialismo, sino algo que va más allá, algún trabajo mucho más profundo. Entonces me parece bien, pero también me parece bien si lo vas a poner, por ejemplo, en una página web, quitarle el concepto y hacerlo más sencillo para que más personas puedan, si personas beneficiarias, por ejemplo, se van a acercar o personas con las que ustedes trabajan, eh, hacerlo más popular. Entonces, a ver, tengo una duda. Entonces, puede haber, o sea, el diseño del mantra está en función de la segmentación de la audiencia. El cómo lo vas a difundir. O sea, Ok. este mantra, como que lo que queremos hacer primero es tener el más básico que nos ayude a explicarle a cualquier persona, abuelas, tías, abuelos, personas que de todas las extracciones y capital cultural posible. A partir de ahí, tú vas a tener mensajes clave para cada una de tus audiencias estratégicas. No le vas a hablar igual al presidente ejecutivo del CEMEFI que a alguien en comunidad. ¿Por qué? Porque tienen percepciones diferentes. Ya lo hacemos de manera muy natural. Ahora es cuestión de hacerlo de manera institucional. Y entonces adaptamos nuestro mensaje específicamente de acuerdo a quién le hablamos, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. El mantra también, o sea, el mantra también se ajusta como al canal, porque uno es como que el público al que va dirigido, pero por ejemplo, no sé, redes sociales, pero ahora va a ser a lo mejor otro tipo de, puede ser uno en redes sociales y otro en otro tipo de canales. No Digamos sé. que el mantra es la primera columna vertebral. A partir de ahí salen mensajes claves y estos mensajes claves se adecuan de acuerdo a canales específicos, porque si no es el mismo lenguaje que utilizas en uno que en otro de los canales. Súper. Vamos a pasar al siguiente punto que es la definición de objetivos. Es una cosa que puede sonar un poco aburrida, pero al final del día es súper clave tener los objetivos muy bien delimitados. Primero porque son la columna vertebral de cualquier estrategia de acción. No hay nada peor que un objetivo mal planteado. Y en comunicación, créanme, cuando se plantean mal los objetivos iniciales y cuando no hay alineación, todo termina en fracaso absoluto. El barco termina chocando invariablemente. Eh,
¿Por qué? Porque no delimitan hojas de ruta precisas, no delimitan planes precisos, no sabes a quién le estás hablando y entonces terminas haciendo esfuerzos que resultan muy caros, muy complicados, etc. ¿Por qué? Porque no nos llevan, una falta de definición de objetivo nos lleva a no medir las cosas. Y no medir las cosas, sobre todo cuando tenemos recursos limitados, incluso cuando tenemos muchos recursos, es fundamental. O sea, pero normalmente cuando estamos desde el mundo del tercer sector, sabemos que los recursos son súper limitados. Entonces hay que medir cada una de las cosas que hagamos, un esfuerzo inicial y ver qué vamos a sacar. Y tener objetivos bien planteados es parte fundamental de ello. ¿Alguien conoce la metodología SMART? Bueno, la metodología SMART es una metodología que viene del mundo del management de los 80s. Y es una metodología muy, muy buena porque a partir del acrónimo de Specific, Measurable, Achievable y demás componentes, podemos tener una suerte de componentes claves que tienen que tener nuestros objetivos específicos. El primer componente que tiene que tener es que tiene que ser específico. Es decir, responder a la pregunta ¿qué? Definir un objetivo de manera concreta y detallada. En comunicación es muy común que los objetivos sean, mi objetivo es posicionarme. Es cero específico posicionarte. Decir posicionamiento es la cosa más genérica del mundo. Decir posicionarte entre directores de proyectos de fundaciones de la sociedad civil de segundo piso basados en la Ciudad de México ya es otra cosa. Y cuando estamos hablando de posicionamiento, si entendemos que conozcan lo que hacemos las y los directores de organizaciones de sociedad civil de segundo piso, hombre, se empieza a ser más largo, pero hay una liga concreta a una acción, porque entonces ya sabemos qué tenemos que hacer posteriormente. Cuando decimos, no, pues queremos posicionarnos, híjole, posicionarnos puede ser salir con un megáfono o hacer una base de datos. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos? El segundo es, tenemos que poner componentes que nos ayuden a medirlo, a responder cuánto, cómo vamos a medir esto. Tenemos que tener siempre componentes que midan el éxito de las cosas. Y esto está relacionado mucho con organizaciones y personas y objetivos eh, que nos delimitan cuáles van a ser los mecanismos de medición porque no saben qué quieren que pase. Entonces necesitamos primero saber qué queremos que suceda. Y segundo, ahí le ponemos indicadores de cómo podría ser el éxito. Si queremos que posicionarnos, y este gran concepto de objetivo general, y definimos que vamos a querer posicionarnos entre organizaciones de potenciales donantes, y eso quiere decir que nos conozcan. Ok, entonces les vamos a mandar un mail y vamos a, no sé, agendar reuniones. Nuestro porcentaje de éxito va a ser la cantidad de reuniones que vayamos a tener a partir de esa estrategia de comunicación. O la cantidad de mails que se abrieron. Las plataformas muchas nos dan de manera gratuita incluso, YouSendIt, por ejemplo. Cuando mandas un mail a través de ahí, te dice cuántas personas lo abrieron. Hombre, ya eso es un porcentaje. Queremos mandárselo a 100 personas esta información y que por lo menos 50 vean esta información y conozcan de lo que estoy hablando. Ok, entonces en la meta van a ser 50 organizaciones. Y ahí vas a empezar, o sea, cuando uno ya tiene estos números, empieza a mejorar las estrategias. Entonces dices, la próxima vez que quiera llegar a 100 personas, pues voy a tener que conseguir 200 personas en una base de datos o mejorar la calidad de la base de datos que tengo, etcétera. Por otro lado, tiene que ser alcanzable. Esto creo que tiene que ver con la madurez de las organizaciones y la juventud misma. Siempre me gusta contar que cuando yo estudié ciencia política y cuando estaba en la carrera, invariablemente en las asambleas universitarias sobre algún tema de planes de estudio o lo que sea, no faltaba el que levantaba la mano y decía, compañeros, aquí el verdadero problema
es el Banco Mundial. El Banco Mundial que delimita las políticas educativas de los países en desarrollo como nosotros. Habría que considerar tirar al Banco Mundial. Ándale, habría que considerarlo. Sí, seguro. No es alcanzable. No es alcanzable ni tirar al Banco Mundial, ni hacer que la presidenta o el presidente en turno renuncie porque no se... No, porque sí es alcanzable lograr una reunión, impulsar X cambios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto nos ayuda a definir objetivos sí ambiciosos, pero a responder el cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante, sobre todo pensando en la audiencia, pensando en los beneficios externos que traerá lo que nosotros estamos impulsando. De nuevo, es importante pensar en las audiencias y no en pensar en las audiencias y no en nosotros, no en lo que nosotros queremos comunicar, sino en el beneficio que ello traerá. Es muy común, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que eh, tienen productos con causa y entonces te mandan un PDF. Y el PDF está súper enfocado en la persona que lo hizo, en las condiciones de trabajo, etcétera, y no en el producto, que es lo esencial, lo que debería de estar vendiendo. Y lo que hace que, no sé, si conocen a organizaciones como esta, Someone Somewhere, que trabaja con personas, artesanos y artesanos, y enfocaron todo su esfuerzo en generar productos de altísima calidad y venderlos como productos de altísima calidad, y hoy trabajan proveyéndole a Delta Airlines y a otras tantas empresas gigantescas productos de mucho valor a un precio bastante considerable que uno puede comprar como consumidor normal, apoyando a comunidades. Pero ¿cuál fue la cosa que hizo Someone Somewhere diferente? Pensó en justo este valor externo, el relevante para las audiencias. Y finalmente tiene que estar delimitado en una temporalidad específica. Tampoco hay nada peor que decir que los proyectos van a ser permanentes. Híjole, los proyectos permanentes son cansados, son complicados. Tiene que haber hitos, tiene que haber fechas de corte, tiene que haber momentos de cierre de una u otra cosa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un calendario editorial, necesitamos definir cuándo le vamos a meter nuestros recursos y cómo vamos a hacer que estos crezcan y sean más y más potentes. Eh, Esto tiene que ver, por ejemplo, con las estrategias de recaudación de fondos. Muchas organizaciones dicen es que tiene que ser permanente. Y en aras de hacerlo permanente, en vez de enfocar todos sus recursos en 2 o 3 meses de campaña y levantar en esos 2 o 3 meses de campaña muchísimos recursos, los diluyen durante todo el año y pierden mucho dinero. Pierden donantes, pierden, porque no tienen la capacidad de generar el poder, es como una pistola de agua. Si le cierras y lo haces más chiquito el hoyo, al final va a salir con más potencia, la presión. Es exactamente eso, es que las cosas salgan con más presión. Y a la hora de recaudar fondos, en particular, pues sí es importante que las cosas salgan con presión focalizadas y le peguen a la persona que queremos para que nos dé el recurso que necesitamos. Hasta ahí la metodología SMART. Es importante decir que la metodología SMART no tiene que tener todos estos componentes en check, no siempre, pero los tienes que considerar. Y los fundadores decían que lo más importante es que cualquier objetivo específico tiene que tener una liga a una acción concreta. Cuando no hay una acción concreta, ahí es cuando nos tenemos que preocupar. Entonces, redacten sus objetivos específicos, vayan viendo cómo van saliendo. Lo más importante siempre es ver que hay acciones específicas, y cuando hay acciones específicas y uno voltea a ver estos componentes, se da cuenta que ciertamente estos componentes hacían sentido, o hay que reestructurar y hay que empujar tantito el objetivo para que esté mejor delimitado, ¿no? Delimitar audiencias, el gran talón de Aquiles de las organizaciones y el gran talón de Aquiles de el mundo de la publicidad y demás. ¿Cómo delimitaban audiencias estos señores de trajes grises
que dirigían los periódicos y los noticieros, y estos viejos mercadólogos que salen en las series de televisión divertidas, con un perfil demográfico. Eso es lo que la industria de la comunicación decidió que iba a ser como lo técnico, por ahí de hace 30 años, no, hace muchos más años, que básicamente son género, ubicación geográfica, grado de estudios, etnia, estado civil, etcétera. Estos son los componentes que llevan a la gente a contratar este tipo de publicidad. Lo que hacen los que ponen estos anuncios es decir, ok, si vas por el segundo piso, tienes que tener un tag asociado a una tarjeta, entonces probablemente estés bancarizado. Si vas en el segundo piso de esta avenida, vas de tal zona a tal zona, entonces seguramente tienes esta cantidad de dinero y pasan tantas miles de personas. Y ya. ¿Qué dice eso de las personas que están en el coche? Eh, si a mí me preguntan de qué condición socioeconómica soy, voy a salir en una letra. Y esa letra va a ponerme igual de parejo que millones de personas en México. Millones. Lo cual no dice nada, absolutamente nada de mí, ni de lo que un mensaje de comunicación tiene que apelar o decir para que yo, Pablo, haga lo que se espera que haga. Hay otro concepto que a mí me gusta mucho de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que hizo un libro maravilloso que se llama La Distinción. Y en este libro sacó un perfil sociocultural en el que básicamente dijo, la segmentación de las personas no puede estar limitada a cuánto dinero tienes, ni a cuántos recursos tienes, ni a estos estudios socioeconómicos que te hacen de qué es el piso de tu casa o cuántos focos tienes. Hombre, eso no delimita quiénes somos. ¿Qué delimita quiénes somos? Uy, un factor gigantesco de cosas. Un perfil sociocultural mucho más amplio. ¿A qué se dedican tus papás? ¿De qué se habla en la sobremesa de tu casa? Eh, ¿Cuáles son tus criterios en general sobre la apreciación de tu entorno? Un sinfín de cosas. No solo hasta dónde estudiaste, porque yo estudié con personas muy diferentes a mí. Muchas con más dinero, muchas con menos dinero, y todos estábamos en una diversidad diferente y al final todos tenemos el mismo título, licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Eso no nos hace homogéneos ni nos hace una serie de personas a las cuales la comunicación les vaya a afectar igual. El perfil sociocultural sí. Lo que hizo Bourdieu, interesantísimo, fue poner diferentes criterios como el grado de escolaridad y la profesión de los padres y los abuelos. Y a esas personas les preguntó con qué elementos podrían hacer una fotografía bella. Y ponía ejemplos: una rosa, un atardecer, una mujer embarazada, un clavo clavado en una madera y otras tantas cosas. ¿Con cuáles son los elementos con los cuales podrías hacer una foto que podrías decir es bella y la podrías colgar en tu sala? Entre menor era el perfil sociocultural de las personas, y por menor me refiero a menor grado de estudios, a trabajos más técnicos, menos teóricos, los conceptos que asociaban con la belleza eran más directos. Era una rosa. ¿Qué es lo más bonito del mundo? Pues una rosa, un atardecer y el mar. Eso es lo más bonito. Con eso podrías hacer una foto bella que puedes colgar en tu sala. Entre más alto era el nivel de ingreso, el nivel de estudios de la persona en cuestión, de sus papás, de sus abuelos, y entre más teórico era el trabajo que generaban en el día a día, era más abstracto lo que contestaban. Y entonces contestaban cosas como: una fotografía bella que podría tener en la sala de mi casa es de una madera con un clavo clavado. ¿Por qué? Porque eso me diferencia. Lleva a Bourdieu a entender que las diferencias estéticas de cómo apreciamos el mundo nos llevan a diferenciarnos entre nosotros. Lo lleva a un tema cultural súper interesante y lo hace un análisis padrísimo. Pero todo esto para decir que recientemente en el mercado, quien sí ha entendido estos criterios es nuestros, eh, estas personas que han cambiado el mundo como lo conocemos y que han delimitado esta huella digital.
esta huella digital que sabe a qué le dimos like, cuánto tiempo nos quedamos viendo determinado contenido, cuánto no, y que tiene el tipo de Mark Zuckerberg muy claro, porque el tipo de Mark Zuckerberg y su equipo que estudian Behavioral Science en Stanford y tienen un ejército de científicos y de personas muy listas viendo cómo engancharte cada vez más y más y más y más tiempo para que ellos puedan vender más y más y más publicidad, saben perfectamente que no pueden ceñirse a la condición sociocultural y a cuánto dinero tienes en tu tarjeta. Saben que se trata de qué tipo de contenidos estás viendo y cuáles te tienen que regresar. Este perfil sociocultural se hace en función de la delimitación de las audiencias. ¿Qué nos enseña este perfil sociocultural? Pues las apreciaciones estéticas, los canales de comunicación que son efectivos con estas personas y cuáles no. ¿Cuáles son los contenidos que van a ser eficaces? ¿Cuáles son los mensajes y los sentimientos claves con los cuales tenemos que estar hablando con las personas? ¿Cuáles son los mensajes que tenemos que evitar? ¿Cuáles son las cosas que mejor ni te metas en ese tema porque puede ser problemático? Las emociones de nuevo efectivas, que vale la pena tocar y vale la pena impulsar, y hasta el calendario y la hora a la cual, si vas a hacer comunicación digital, tienes que postear. Es decir, si es una persona trabajadora que sale a las 6, 7 de la tarde y está en el coche una hora, pues quizás vale la pena aprovechar ese momento para hacer la comunicación. Si es una maestra, un maestro, sabes perfectamente que tiene la tarde para relativamente más libre y salen a las 2 de la tarde, entonces quizás después de la comida es un buen momento para generar comunicación para ellos, etcétera. Y finalmente, pues la competencia y los potenciales aliados. ¿Con quién compites tanto directa como indirectamente? La competencia entendida como quién tiene la atención de nuestra audiencia, que nosotros no. No solo las organizaciones que hacen exactamente lo mismo que yo, esa es la competencia directa, pero la competencia indirecta, que es muy importante pensar, que es precisamente estas organizaciones o empresas que tienen exactamente lo que yo deseo de esa audiencia. Eh, yo siempre digo que las instituciones que están buscando hacer cargos recurrentes, y esto va de organizaciones de la sociedad civil a estafadores con modelos de multinivel y de venta directa de productos que te quieren cobrar 200, 300 pesos al mes de tu tarjeta sin que te des cuenta. Todos ellos compiten contra Netflix y la membresía de Amazon o la membresía de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque Netflix tiene exactamente lo que nosotros queremos. Un proceso de cobro en el cual te sacan cada mes 200 pesos para acceder a una plataforma. ¿Qué es lo que te dan? Pues eso es en lo que varía. En eso sí no competimos, pero sí competimos en ese esquema de tener lo que nosotros queremos. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio interesante para ver quiénes son nuestras audiencias estratégicas. Acá tenemos una columna en donde por un lado tenemos un eje, en el eje de las X, la capacidad de estas personas o estas audiencias de resolver los problemas o de resolver las cosas que nosotros queremos hacer. Por el otro lado tenemos la factibilidad de alcanzar a estas personas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una organización de temas, no sé, educativos, sabemos que el rector de la UNAM podría hacer toda la diferencia. El rector de la UNAM tiene la capacidad de resolver nuestro problema en 15 minutos, porque tenemos una organización que hace algo similar y con 3 llamadas podría resolver nuestra existencia. Entonces, en capacidad estaría súper alto, pero en factibilidad de alcanzarlo estaría súper bajo, porque es muy difícil llegar al rector de la UNAM. Lo mismo podríamos decir de la presidenta de México. Claudia Sheinbaum podría resolver los problemas de cualquier institución que está aquí. Podríamos decir, hombre, si nos diera 15 minutos de su tiempo, hiciera 3 llamadas, o una llamada, o mandara un mensaje de WhatsApp, seguramente lo podría resolver. Pero ¿cuál es la factibilidad de llegar a esta persona? O sea, qué tan factible va a ser ponerla como una audiencia estratégica para hacer comunicación y que esta persona
sí nos voltea a ver, pues muy baja. Entonces, por ejemplo, las familiares de personas beneficiarias de organizaciones sociales. Es, normalmente es muy sencillo alcanzarlas, pero ¿qué tan factible es que estas personas, por ejemplo, se sumen a donarnos si estamos buscando una estrategia de recaudación? Poca, poca, porque son personas que necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? Se pueden sumar de otra manera, pero con su tarjeta de crédito Amex probablemente no. Pero ¿quiénes sí? Los donantes de la competencia. Ah, pues esos están en un punto medio, porque ya sabemos más o menos dónde están, ya sabemos más o menos qué les interesa y tienen la capacidad más o menos de resolver nuestro problema. Lo que les decía de rectores universitarios. Hombre, un rector universitario podría resolver, sí. ¿Qué tan factible sería? Poco. Los círculos cercanos a las personas, fundadoras de las instituciones, organizaciones de la sociedad civil de segundo piso, etcétera, se empiezan a situar en este círculo de oro de las alianzas estratégicas. Este punto es al cual queremos llegar y entonces al cual habría que poner a estas personas y delimitarlas y decir, estas van a ser nuestras audiencias clave para, no sé, por ejemplo, hace poco hicimos este ejercicio con una fundación eh, que necesitaba más personas para trabajar con ellas en un centro de desarrollo comunitario que tienen. Entonces, había pues una necesidad de alcanzar a la comunidad. Entonces, delimitamos a un perfil y dijimos, este va a ser el perfil. ¿Cuál es la capacidad que este perfil tiene de resolver nuestro problema? Nuestro problema era poca flujo de personas al centro comunitario. Toda la capacidad. ¿Cuál es la factibilidad de alcance? Toda. Entonces estaba en el cuadrante rojo. ¿Por qué? Porque eran justo las personas claves. Por otro lado, dijimos, ok, ¿quiénes tienen la capacidad de donarnos? Es otro de nuestros grandes problemas. La donación. Ok, fundaciones corporativas, pero sobre todo directores de responsabilidad de recursos humanos que nos compren determinado producto que tenemos para recursos humanos y con eso generamos recursos. ¿Qué tanta capacidad tienen estas personas de resolver nuestro problema económico? Mucha. ¿Qué tan factible es alcanzarlos? Pues a todos no tanto, pero sí es factible incluirlos en nuestra lista de personas clave a comunicar. Entonces, pues ponemos directoras y directores de recursos humanos de empresas AAA de la Ciudad de México. Y lo ponemos en esta lista y en esta lista eh, avanzamos así. Hay un par de, un par de elementos y de marcas que quería platicarles a propósito de entender estas audiencias muy bien. Hay una marca que a mí me gusta mucho, Patagonia, que generó esta campaña diciendo no compres este chamarra. Y esto fue lo que publicaron y generó una cantidad de ventas y una cantidad de tráfico a su marca brutal porque justo conocían a su audiencia, una audiencia muy clara que no está buscando solo consumir. Entonces le dijo a la audiencia no, es que no está buscando consumir, no consumas. Y generó justo lo que no se esperaba, ventas. Eh, Ben Jerry's. Ben Jerry's es una pastelería, es una heladería muy famosa que decidió acercarse a un objetivo de impacto integral y publica cosas como que va a dejar de vender helado en territorios ocupados por Israel en Palestina. Esto lo hizo hace mucho antes del inicio del conflicto armado, ¿no? Y de nuevo, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a todas las personas que tienen una postura política clara. Antes de pasar a ver un último caso de éxito en este sentido, bueno, veámoslo antes y después pasamos al ejercicio de audiencias. Esta es una tienda. Pablo, perdón,
Bien, no entendí como el concepto de contraintuitivo. ¿Pudieras ok. poner como un ejemplo? Sí, claro. Este elemento de análisis de concepto contraintuitivo me lo salté porque es muchísimo tiempo de explicación, pero voy a hacer un esfuerzo por ser muy concreto. Cuando hablamos de ciencias del comportamiento, eh, hablamos de varios elementos que tienen que tener los mensajes para que peguen más en las audiencias. Estos elementos son los elementos de sorpresa que te enganchan. Las personas al día vemos alrededor de 10,000 anuncios en todos lados. En México, entre 5,000 y 10,000 anuncios vemos todos los días. ¿Cuáles son los que te llaman la atención? Los que te resultan contraintuitivo. ¿Por qué? Porque por cómo funciona nuestro cerebro. Lo que hace nuestro cerebro es, para no cansarnos y no sobresaturarnos y no explotar, empieza a normalizar todo. Es como cuando vas en el coche y vas viendo los espectaculares. Los normalizas y no te acuerdas de ni uno cuando llegas a tu destino final. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. La marca de pollo vendiéndote un pollo. La marca de, no sé, de refresco poniendo a un superhéroe para venderte un refresco. Es decir, cosas que uno espera normalmente. ¿Qué es contraintuitivo? Eh, por ejemplo, el doctor Simi en una botarga bailando afuera de una farmacia. ¿Qué tiene eso que ver con una farmacia? No sé si se acuerdan, pero al principio era muy llamativo. Cuando salieron las botargas del doctor Simi, eran medicamentos a muy bajo costo y afuera había una botarga con un doctor con obesidad bailando salsa o cumbia, con unas bocinas gigantescas. Era súper contraintuitivo. Nadie esperaba eso de una farmacia. Y volteabas inmediatamente y decías, ¿qué está pasando? Hoy ya no. Hoy ya es parte del escenario normal y entonces te sigues de largo. Los contenidos contraintuitivos son aquellos que van eh, digamos que generan este mensaje de algo que no te esperas inmediatamente. Más ahorita, si quieren, después les pongo un video que es precisamente eso para generar campañas sociales eh, con esta lógica. No sé si me estoy dando a entender o Sí, no. sí, claro, muchas gracias. Súper. Ahorita les pongo un video que les va a hacer sentido. Primero me gustaría que hiciéramos el ejercicio de delimitar un mantra que diga de delimitar una audiencia haciendo uso de esta tablita. La pueden dibujar por ahí o si quieren les puedo pasar algún Canva por acá para tener sus audiencias delimitadas mientras busco el otro video que les voy a pasar que creo que les va a gustar mucho. No sé si quedó claro cómo funciona hacer esta tabla. Asumo que sí. Para delimitar unas audiencias estratégicas. Sí quedó claro. Gracias, Jesús. Voy a dejar, no sé, 5 minutos y regresamos. Habrá algunos que ya lo tengan, otros que pues después lo puedan seguir haciendo. Y listo. Y mientras les voy a buscar los otros videos. Pablo, disculpa, una pregunta. Nada más es poniendo a los actores a los cuales va dirigido como la organización.
y qué tan factible es que ellos vayan a como a involucrarse o a responder a nuestra campaña, por así decirlo, o a nuestra organización. Sí, antes de campaña o de lo que sea de comunicación, yo invitaría a pensar en problemáticas. Invitaría a decir, a ver, ¿cuáles son mis, no sé, voy a decir algo, top 3 de problemáticas hoy y quién lo puede resolver? Eh, Son estos perfiles y en dónde están situados en esta tabla. Cuando los situamos aquí, ya vemos a cuáles les podemos hablar, porque también vale la pena decir, hombre, tal persona o tal organización lo podría resolver mañana, pero uff, la verdad es que mira dónde quedó mapeado en la tabla. No vale la pena. Es decir, vale la pena incluir varios perfiles, pero en función de problemáticas, siempre. Gracias. Muy claro. Súper. Listo. ¿Cómo les fue? Mario, ¿qué novedades? Yo no sé ni siquiera cuáles son como los actores clave, mucho menos cómo colocarlos dentro de la tabla. Victoria, cuéntanos un poco de qué es lo que haces y cuáles son los actores que habías puesto por ahí. Bueno, O- nosotras, ay, perdón. Ajá, sí, te escucho. Promovemos la igualdad de género en la industria de la construcción. Esto lo hacemos a través del trabajo con estudiantes de ingeniería civil. Principalmente, ahora se nos suman también estudiantes de arquitectura. Nosotros nacemos de un grupo estudiantil que existe en la Autónoma de Nuevo León desde hace 13 años, que se llama Mujeres que Construyen, que aquí ha logrado grandes cosas, pero que luego nos dimos cuenta que solamente existía acá. O sea, en todas las demás facultades de ingeniería civil del país no hay algo similar. Entonces, nos dimos a la tarea de crear estos espacios en otras universidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita principalmente es abrir estos espacios en otras universidades. Entonces, problemáticas que yo creo que tenemos, una es en cuanto a fondos, pero fondos específicamente para poder ir a otros estados.
Entonces, un actor que puse son aerolíneas, que creo que nos pudieran como becar o algo así. Y otra, creo que nos está faltando la parte de relacionarnos con profesionistas ya de esta industria, porque la mayoría de nuestro trabajo se centra en estudiantes y creo que así vamos a continuar, pero sí o sí tendríamos que tener aliados en la industria de la construcción. Entonces, hasta ahorita agregué a la FEMSIC, que es la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, que tienen pues una red ya de colegios de ingenieros por todo el país. A la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y a ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. No sé ni ¿Con siquiera... Cemex como aliado ya están? No, Cemex nos dijo que nos puede donar concreto. Y ya. Solamente. Sí. Y otros, o sea, proveedores de materiales para la construcción, los grandes proveedores de materiales para la construcción, por ejemplo. Que además Pero, están ya en ¿qué Monterrey. queremos de ellos? ¿Dinero? Sí, para tu causa. Pues sí pudiera ser. Bueno, eso pensé, igual y no. No, Ah, completamente. un gran aliado, Fundación de Acero. Muy A ver, bien. si hoy ya tienen una Fundación de Acero, Fundación de Acero tiene a varios amigos de fundaciones iguales, de los cuales hay personas detrás de esas fundaciones y hay cargos detrás que valdría la pena mapear en esta tabla, como personas que ya sabemos que pueden resolver nuestro problema, es decir, arriba, y que sí podemos llegar, porque incluso puedes hacer campaña de recomendación, decirle a Fundación de Acero que te presente. Tienen hasta un grupo. eh, o sea, de esas mismas fundaciones. Entonces, oye, me encantaría que me presentaras. Por otro lado, a ver, si la intención es llegar a universidades, ¿quiénes son las personas en las universidades? ¿Cuál es el perfil? No tanto las universidades per se, no pones en esta tabla el nombre de las universidades, sino el perfil de las personas. Es decir, Mujeres directoras y directores estudiantes. de vinculación universitaria de carreras de tal lugar. ¿Dónde están en tu tabla? ¿Qué tanto podrían ayudarte? Estudiantes de estas carreras, ¿en dónde están en tu tabla? Y entonces ahí los vas poniendo y ahí vas viendo dónde mapearlos y cuáles vale la pena integrarlos a una estrategia de comunicación y cuáles no. Va. Súper, ¿alguien más quiere comentar? ¿O a alguien más le costó trabajo? Yo, Súper, a ver, Nene. sí, Cuenta. nosotros somos Raíces, como prácticamente somos una plataforma de vinculación comunitaria, colaboramos con liderazgos vecinales para hacer sinergia, primero para que puedan fortalecerse en su ámbito comunitario y puedan también como vincularse con gobierno. Entonces, yo nada más siguiendo el ejemplo ya ahorita que nos planteó Victoria, o sea, yo ya había puesto como dentro de mi mapa a los liderazgos comunitarios, a algunos, bueno, los nombres de organizaciones que realizan actividades similares a las nuestras, pero desde otra como enfoque. Y, por ejemplo, principalmente puse los gobiernos, tanto municipales como el gobierno del estado, ¿no? Con quienes ya tenemos algún convenio de colaboración, pero lo puse muy general. Entonces, en este caso, nada más tendría que poner exactamente el nombre del perfil. Correcto. Y agruparlos. Porque, por ejemplo, lo que acabas de decir es muy interesante. Ya puse nombre de organizaciones similares con las que ya colaboramos. Eso es igual a poner organizaciones que lleguen, que hagan X y X y X cosa. Eso te va a Ah, ok. llevar Puntualizar qué es lo que hacen, exacto, que a mí me resulta como probablemente una manera de hacer mayor sinergia con... justo de valor. Porque Ok. entonces tú ya sabes, a ver, son organizaciones que hacen vinculación o
generan, voy a decir algo, generan donativos para X cosa. Y entonces tú ya sabes que a partir de ahí puedes hacer una base de datos de esas organizaciones y puedes hacer una campaña de mailing. O puedes generar contenidos que a estas organizaciones les vayan a hacer sentido. La próxima vez que vayas a hacer un video institucional, sabes, por ejemplo, que tu audiencia es gobiernos municipales y estatales. Pero ¿quién de los gobiernos municipales y estatales? Una vez que ya tengas esta respuesta de quién, vas a diseñar estos videos institucionales pegándole a ese quién, porque entonces vas a saber si lo que están interesados estas personas es en generar resultados, más números, quedar bien con el gobernador, lo que sea, ¿no? Lo que sea que pueda hacer, pero un material de comunicación súper enfocado a partir de este cuadro de alianzas. Sí, principalmente tiene que ver con las secretarías de participación ciudadana. O sea, no es como de que todo el gobierno en general, pero sí estas áreas o las áreas, por ejemplo, de cabildo, donde están los síndicos y los regidores que también tratan de tener un trabajo ahora un poco más territorial. Ajá, sí, más o menos. Ok, ya entendí. Gracias. Y buenísimo, gracias, Neneli. Justo es poner áreas de cabildo. Y entonces después ya tienes delimitados en dónde están las áreas de cabildo y después piensas quiénes son eh, en este Gracias. perfil sociocultural. Gracias. Mario, cuéntanos. Bien, mira, a mí se me dificultó mucho posicionarlos como en un punto desde la factibilidad, aunque, y creo que me faltan todavía como que algunas, pero por ejemplo, yo en primer lugar coloqué, o sea, más cercano a la línea de factibilidad, a las mismas personas LGBT que por algunas circunstancias sociales, pues están en una situación de privilegio, ¿no? Y pegadito a esto, por ejemplo, ahorita tengo identificados, hay una eh, revista que acaba de sacar a los 41 más LGBT de los negocios en posiciones de alta dirección. Creo que estas personas son clave como para el trabajo que estamos como haciendo. Entonces los puse ahí como en un lugar. Y pues bueno, algunas entidades, algunas organizaciones de segundo piso, algunas empresas con políticas por ejemplo, de equidad e inclusión y pues básicamente. Me encanta, Mario. La verdad es que creo que lo que sería ideal para ti y te recomendaría mucho es agruparlos. Si ya sabes si ya tienes varios nombres, agrúpalos en el concepto. Son organizaciones de la sociedad civil de segundo piso de X y X características. Eso te va a llevar después a tener, incluso si lo ves en un Excel, no sé, 4 o 5 audiencias estratégicas a las cuales vas a estar generando o no comunicación para ellas. Y entonces estas audiencias vas a ver en qué medios están, cómo llegar a ellas. No conocía esta lista, me parece muy interesante, pero esta lista de personas tomadoras de decisión de la comunidad LGBT, eh, ¿cómo podrías llegar a ellas? Puedes llegar vía Instagram, híjole, está complicado, ¿no? Es Pero por LinkedIn. pues justo, y entonces LinkedIn se convierte en un bloque esencial de tu estrategia. Antes de estar pensando en alimentar otras redes, piensas en alimentar LinkedIn con contenidos de X característica. Pero sí, justo, muy bien. Bien, entonces, Ninel, ¿tenías otra cosa que decir? Nada más como que para incorporar algo a la tabla de Mario. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tuvimos una primer regidora trans. Entonces, ella como que en su agenda política, pues en realidad estaba llevando todo esto a nivel como municipal en Monterrey principalmente, pero ahora, por ejemplo, se fue al Senado con Colosio, ¿no? Entonces, la agenda trans la está llevando como que, pues ya a un nivel como que más amplio. Entonces, pudiera ser también como otro tipo de actores a involucrar en tu mapa de audiencia, que también están en un área de poder, no sé si están en tu lista, ¿verdad? Pero su margen de influencia es todavía aún mayor y los contactos que tengan también con respecto, en este caso, a la comunidad trans, pero también
de estas minorías también puede ser de utilidad. Gracias, Ninel. Justo creo que esto también se resuelve, Mario, con el concepto de agrupar. No son solo la lista de las personas tomadoras de decisión, sino el concepto de personas tomadoras de decisión. Una de ellas los vas a sacar, tu principal oro molido ya te lo dio la revista, pero hay mil más, hasta influencers, no sé, hay millones de personas que vale la pena trabajar por acá. Oigan, antes de pasar a un pequeño momento, les quería enseñar este video a propósito, dura 2 minutitos, pero a propósito de el concepto de definir audiencias estratégicas. Uno, esta organización definió muy bien a quién le estaba hablando, generó un mensaje clave contraintuitivo, súper poco esperado, hizo un video que me parece una genialidad que vale la pena ver. ¿Es sin sonido? Perdón, ¿no escuchan el sonido? Cuando te quitas el mute, sí. Ah, ok. A ver, va de nuevo. Ahí sí. Alô, menina Elton, Fresmina, Rodrigues, já Fundação Calma, lá com fundo. A zona de planeja Jair, em Moçambique, as uma tima, ele as paz. Cambe, trilha só com tirar. Kama lei nyingi, kuza mkuma mawakria, ya mkaralo, maishenga, kambi ngamfu. Kambe tulikaa miaka male male mbiota para kuyakai. Ngaba nikula sho. Nukukwate kunekelwa kazipi, nukumala kamala kushaba ate kola nyuwa. Ngamfu. Lena shule kama ngamfu. Kati sekretari. Titsongo para kansa kuno. Ndine shilingi. Tam shitsongo ngana shitamtsi. Swaitsakisa kumfuna yakela kutsongo nona mkachini chini basilava kuhleka naye nimbate naye kakhulu. Es esto a lo que me refería con contraintuitivo. ¿Qué se espera de una organización africana con niños en situación de vulnerabilidad? Pues que te pidan dinero, Correcto. no que te agreguen nada. ¿Qué nos van a enseñar ellos? ¿Quién es la audiencia? Lo tienen perfectamente claro. Definieron a un español clase mediero viviendo en el centro de Madrid. Me lo puedo imaginar perfecto. Con problemas de comprar un celular nuevo, una casa, con problemas de vivienda, etcétera, y generaron un mensaje contraintuitivo. Dijeron, ¿cómo generamos esta liga? Y hacemos todo esto en un video de menos de 2 minutos. Eso es a lo que me refería. Y que vale la pena considerar. Perdón, creo que hay una Sí, mano. Pablo, y también como que o sea, sí, sí va para los españoles, pero también para cualquier persona de todo el mundo que esté en un sistema capitalista, ¿sabes? Entonces, cualquier persona que lo vea, o sea, aunque no seas de España, te sientes identificado con ello. Totalmente, totalmente, y la verdad es que es muy universal, y es precisamente esta universalidad la que me parece que genera contenidos
y campañas que le dan al clavo. Pues nada, yo dejaría este momento primero para compartirles mis datos. Cualquier cosa en la que les podemos ayudar, aquí estoy. Soy un poco lento contestando los mails, me llegan muchos, pero los contesto. Si no, échenme un WhatsApp por ahí o contactemos mediante LinkedIn. Tengo entendido también con ICO estamos pensando en hacer unos procesos de capacitación mucho más sólidos para el siguiente año, en el cual estaría súper interesante meternos a ver la carnita de cómo hacer justo estrategias de todas estas cosas y abrir el mensaje, el micrófono por si tienen alguna duda o comentario o algo que quieran aportar. Yo preguntarte, Pablo, si dijiste, nosotros también somos beneficiarios o recibimos donativos de Fundación Coppel, ahora de Fomento Social, Citibanamex y Nacional, y preguntarte si, por ejemplo, nosotros no tenemos una campaña de comunicación como tal y es algo que nos hace una falta tremenda, ¿verdad? Y viendo lo que vimos hoy, necesitamos de alguna manera dedicar recursos. No, tenemos dos, tres jóvenes trabajando con nosotros y ellos se han encargado de hacer pues que mensajes de TikTok y cosas, ¿no? A lo mejor, bueno, no a lo mejor, en realidad sin un plan, pero han hecho lo mejor que han podido y hemos visto cosas, ¿no? Pero necesitamos como enfocar los recursos realmente y pensando yo en un plan de comunicación o una campaña de comunicación, tú que estás cerca de ellos, preguntarte si han hecho o si ellos han destinado recursos, porque yo estaría interesada en pedirle a ellos, pues recursos para una campaña de comunicación. ¿Verdad? No sé si han hecho algo con ellos o para alguna otra asociación, pero con recursos específicos de ellos. Mira, puntualmente con Fomento, hace un par de meses hicimos un proceso para los que participaron en pitches sociales de fortalecimiento en comunicación. Y fueron como, no sé, como 10 sesiones digitales de trabajo para armar estos planes. ¡Ay, qué pena que no nos invitaron! Pero, a ver, yo creo que puede haber más posibilidades y si contestaron la encuesta, yo les voy a mandar más información por ahí. Ok, Inicial. fabuloso. Y a ver, Muchas o sea, gracias. si llegamos a tener más oportunidades de esta naturaleza, le voy a pedir a nuestros aliados de ICO que nos ayuden enviando y haciéndoles llegar estas convocatorias, porque, hombre, nosotros ya tenemos contacto con ellos, operamos varias. Ahorita no tengo nada en el radar que tengan interesado en dar. Monte de Piedad me había dicho, pero para un par de programas que ellos tienen de Flow, como beneficiarios muy puntuales a los cuales ya les habían dado recursos, pero no abiertos como este de City. Pero seguro se van a abrir más posibilidades y si no les digo que hay que decirles todas. Gracias, Pablo. Gracias. En la demás información que nos vas a enviar, viene también el curso que tienen, que nos habías mencionado al inicio. Sí, Ah, súper, gracias. sí, claro. De igual manera, les vamos a hacer llegar la invitación al taller que vamos a tener en conjunto con Disruptivo en el mes de enero, para que ustedes también puedan tomarlo acá con ICO, en caso de que también tengan esa oportunidad. Va a estar bueno. Se los Gracias, aseguro. Yuren. Excelente, pues les agradecemos mucho a nombre del equipo de ICO que hayan participado. Les esperamos en nuestros próximos talleres. Agradecemos a quienes han estado este año dejándonos acompañarles, ser su compañía. Para el próximo año vamos a tener muchas otras cosas. Les vamos a estar haciendo llegar la información y las invitaciones. Esperamos contar con su participación y pues les deseamos una excelente tarde. Que tengan una muy bonita semana.
Gracias. Gracias, Igualmente. gracias a todos. Gracias. Buena semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.